Buenas tardes, iglesia. Eh, Gracias a Willa, la alabanza, por la canción. No ha sido... Ah, me quitó la mascarilla, sí. La costumbre. No ha sido casualidad la canción. Estaba un poco preparado. Así que nada, me gustaría empezar con una oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento. Señor, que nos permites venir a tu casa. Señor, gracias porque sabemos, Espíritu Santo, que tú estás aquí, Señor, que aunque haga frío, Señor, aunque estemos cansados, tú estás rodeándonos con tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Sabemos que nos hablas, Señor, nos enseñas y nos recuerdas tu palabra, Señor. Así que te pido que me uses, Señor, que me uses como ese instrumento tuyo, Señor, para que lo que hay en tu corazón, Señor, sea dado, Señor, así como me lo has dado a mí, Señor, que tu iglesia, Padre, lo reciba en esta hora. Gracias, Señor, y que seas tú glorificándote en medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, voy a contarles un poco. Hace un par de semanas estábamos con Dani, mi esposo, trabajando en qué tema íbamos a prepararle a los chicos, a los preadolescentes. Y sentimos de compartir el tema de la amistad, ¿no? Al final, pues, es un tema que ellos suelen vivir mucho, ¿no? Y que suele ser muy importante a esa edad. Pero sentí también en ese momento, y se lo dije, que estaría guay compartirlo también a la iglesia, ¿por qué no? Así que he estado con ese run run estos días, estas últimas semanas, y al final Dios me confirmó de que sería así. Y eso es lo que voy a compartirles hoy, ¿no? Con los chicos llegábamos a la conclusión de que para ser un buen amigo, o sea, para tener buenos amigos hay que ser un buen amigo, ¿no? Es una relación de doy y recibo, ¿no? Entonces, hablábamos de que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, que Dios nos hizo para tener una relación con Él y asimismo para tener relación con los demás, ¿no? Entonces es algo que es propio, que Dios puso en cada uno, ¿no? Y también hablábamos de amistades falsas, amistades verdaderas, qué dice la Biblia sobre ello y demás, ¿no? Así que me pareció interesante, aunque lo profundicé un poquito más. Y quería contarles, para empezar, con Dani empezamos a ver una serie, no somos de ver series porque no tenemos mucho tiempo, pero empezamos a ver una serie que es un drama médico, se llama The Good Doctor. Y va de un chico, un joven, eh, que eh, se llama Sean Murphy y él es autista, tiene síndrome del sabio también. Tuvo una infancia problemática, eh, ¿qué más? Luego pues su interés siempre fue ser el mejor cirujano, ser un buen cirujano, y ese fue lo que él se propuso. Se trasladó a una ciudad donde había un departamento muy prestigioso de cirugía y empezó a trabajar allí, ¿no? Y tuvo que empezar a enfrentarse a situaciones que nunca había vivido. Eh, Tenía que empezar a relacionarse con su entorno, con pacientes, con sus compañeros de trabajo, se fue a vivir solo, tenía vecinos y, y es curioso, sufro, todos los capítulos sufro porque son situaciones un poco duras, ¿no? Pero lo que recordaba yo con todo esto era que él, a pesar de su autismo, a pesar de sus limitaciones, él siempre se ha esforzado por mejorar, ser cada vez mejor. Igual su meta o su fin es ser el mejor cirujano, pero en el proceso ha tenido que aprender ciertas lecciones de vida y, y las ha asumido pues lo mejor que ha podido, ¿no? Una persona autista es una persona que nace, es un síndrome cerebral, un trastorno con el que se nace, y
y las personas que lo padecen suelen tender a, o sea, no perciben o no tienen como la capacidad de socializar con otras personas, ¿no? Es lo que más les cuesta, ¿no? Además de muchas otras cosas, pero es eso, ¿no? Entonces veía yo en la serie el cómo él se superaba día a día, ¿no? Y también me analizaba yo, ¿no? Yo no tengo ninguna limitación, ninguna enfermedad ni nada por el estilo, gracias a Dios, pero sí que muchas veces no me esfuerzo por esas relaciones interpersonales, ¿no? En mi entorno, en mi familia, con mis amigos y demás. Así que bueno, el título de lo que les voy a compartir se llama Yo elijo ser amigo, ¿no? Como cantaban Will y Araceli, ¿no? El yo elijo ser amigo de Dios, no era casualidad la canción, yo se la pedí antes a Will, ¿no? Y bueno, decir también que averiguando un poco, ¿no? La palabra amistad no se sabe bien de dónde viene. Viene probablemente del latín, que significa amicus, que significa amigo, que a su vez se derivó de amore, que es amar. O los estudiosos dicen que puede venir del griego y que puede traducir sin mi yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, podemos entender un poco, ¿no? Y me ponía yo a reflexionar sobre ello, ¿no? En este último tiempo, y yo misma he experimentado momentos o etapas en mi vida de soledad, ¿no? Y soledad, a pesar de que podemos estar rodeados de muchas personas, de nuestra familia, el estar en una cuarentena, en una pandemia, encerrados en casa, pero también poder experimentar estos momentos de soledad, ¿no? Entonces sí que me ponía yo a analizar un poco eso y veía, ¿no? La situación y sí, también está el lado positivo de que ahora tenemos la ventaja de que hay redes sociales, pero también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque podemos estar interactuando con personas, pero eso no significa que conectemos con las personas. A nosotros nos pueden decir, sí, que a X publicación que hacemos en las redes sociales, cosas muy bonitas, ¿no? Podemos compartir nuestro día a día, podemos compartir lo que comemos, podemos compartir desde que nos levantamos hasta que dormimos, pero eso no significa que el que esté al otro lado sea nuestro amigo, no sea alguien cercano. Estar cerca de la gente no es lo mismo que conectar con la gente. Una frase que escuché en una prédica de Dante Gebel, él decía: la soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. O sea, significa que sí, estamos vinculados con otros, pero también estamos distanciados de tener una relación interpersonal. Así que esto, y era lo que hablábamos con los preadolescentes en su día, que se convierte en una relación de conveniencia y no de convivencia, como debería ser, ¿no? Una relación de me interesa tener algo de ti, sea un like o sea lo que sea, el que no utilice las redes sociales, pues no, pero también se aplica, ¿no? El estar con una persona o compartir con una persona por interés y no porque realmente pasemos tiempo con esa persona, ¿no? Y por eso digo que es un arma de doble filo, ¿no? Es una trampa también, ¿no? De hoy. El que sí nos digan eso, lo fabulosos, lo especiales, lo influyentes que podamos ser, pero también eso depende de una cantidad de seguidores, ¿no? No es algo
profundo, es algo superficial. Y leía un poco y una de las consecuencias que puede generar estas situaciones es que derivan en temor, en necesidad de ser amados y admirados, mientras nos aleja de las relaciones más cercanas, nos aleja de las personas que realmente saben cómo hemos pasado el día. Igual ni nos hemos duchado y hemos pasado el día en pijama, pero por fuera reflejamos otra cosa, ¿no? Y esto viene también de que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha querido esa aceptación, ¿no? Ha querido superarse y ser cada vez mejor, ¿no? Y tener más que los demás, ¿no? Eso es algo que al final pues es de cada uno, ¿no? Es nuestro, pero también la palabra nos enseña, ¿no? De que el menguar para que otros brillen, el buscar el bien de los demás, el dar la vida por el amigo, el amar al prójimo como a uno mismo y sin esperar nada a cambio, pues es algo que se ve también cada vez menos, ¿no? Es algo que igual sí que está pasando un poco de moda, ¿no? O es algo menos popular cada día. Así que he resumido en 3 partes, en 3 puntos, lo que quería compartirles, porque al final es una necesidad el volver a darle significado a esa palabra, la palabra amistad como tal, ¿no? Entonces, las 3 partes son creer en lo que dice la palabra, primeramente, ver los ejemplos que dice la palabra, practicarla, no solo ver lo que dice la Biblia, porque si no lo hacemos, pues de nada sirve, y también enseñarla, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Así que, bueno, voy a leer algunos ejemplos rápidamente en la Biblia y partiendo de la base de que de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Él sopló su aliento de vida en nosotros y ese aliento fue su espíritu y ese espíritu fue el que quedó en nosotros, en cada uno, ¿no? Entonces, partiendo de ahí es algo que Él anhela con nosotros y anhela de nosotros, ¿no? Y también en Génesis, desde el Génesis ya habla de esto, ¿no? Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí ya empezó Dios a ver la necesidad que el ser humano tenía de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces esto es algo que entiendo yo que no es solo para un matrimonio, ¿no? No es algo que aplique en una persona que tenga necesidad de casarse, sino es algo que aplica para el ser humano en general, para solteros y para casados. Entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a ver un ejemplo en Santiago, el libro de Santiago 2:23. Amén. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Isaías 41:8. Espero que lo pongas, Antonio. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hubo un hombre que era amigo de Dios llamado Abraham, ¿no? Así que aquí vemos que en la Biblia lo dice muy claro. Abraham era amigo de Dios, ¿no? Y hay una situación también más adelante que me llamó la atención, ¿no? De cómo hay una negociación de Abraham con Dios y me gustaría leerlo también en Génesis 18. 17 al 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí venía a cuento el que Dios, antes de hacer un plan con el pueblo, se planteó comentarlo con Abraham. ¿Por qué? Porque él le consideraba a su amigo, ¿no? Entonces, cuando Abraham intercedió por Sodoma, dice que hubo una negociación, ¿no? Que Abraham le decía, si hubieran 50 justos se salvaría, y luego si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10, ¿no? Y se ve que es una negociación que Dios responde en esa conversación, y que es algo que igual muchos pensaríamos que sería como un atrevimiento, como, uy, proponerle esas cosas a Dios, ¿no? Pero era porque había esa relación cercana, esa relación de amistad, esa confianza, esa intimidad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces ahí vemos que de alguna manera a Dios no le importó, ni le interesó realmente, ¿no? Sino que disfrutó ese compartir con Abraham, ¿no? Así que bueno, me pareció muy significativo el que Dios decidiera primero preguntarle a Abraham y comentarle sus planes antes de hacer algo, ¿no? Que igual él ya lo tenía decidido, pero contó con él. Y es bonito, ¿no? El pensar que podemos llegar a tener una relación así con Dios, de que Él nos pregunte o nos cuente sus planes con Vitoria, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene con esta ciudad, ¿no? Así que ese era uno de los ejemplos. Luego hay otro ejemplo en la Biblia que también lo habla muy claro, ¿no? De Moisés. Moisés, dice la palabra que él estaba en el monte, que Dios le estaba dando los mandamientos, los 10 mandamientos, las tablas, y tardó. Entonces, mientras tanto, en otra escena estaba el pueblo reclamándole a Aarón y le dijo y le propuso el pueblo a Aarón, que estaba a cargo en ese momento, que les creasen dioses, ¿no? Que no sabía qué había pasado con Moisés, que estaba tardando y que igual ni estaba vivo, entonces que tenía que crear dioses, ¿no? Ellos venían de Egipto, ¿no? Y la costumbre era adorar a dioses en forma de animal. Entonces, lo que decidió Aarón en ese momento fue hacer un becerro con el oro que tenía, ¿no? Lo fundió y hicieron un becerro. ¿Qué pasó? Que mientras estaban en el monte, Dios le chivó a Moisés todo lo que estaba haciendo el pueblo. Y ya había una condenación para el pueblo. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo. En Éxodo 32, 19, y 20. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esa fue la reacción de Moisés, ¿no? Y luego como consecuencia, Moisés preguntó, ¿no? Que quienes estaban de parte de Dios, ¿no? Quienes querían estar con Dios. Y fueron los hijos de Leví los que dijeron que sí. Entonces las consecuencias fue que los hijos de Leví pues mataron ese día a 3,000 personas, ¿no? Ese fue, digamos, el castigo por parte de Dios, ¿no? Pero luego más adelante también hay una parte importante porque en este punto Moisés ya no se conformó solo con eso, ¿no? No se conformó con ir al monte, con hablar con Dios, ¿no? Y lo vamos a leer mejor en Éxodo 33. A
partir del versículo 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pero no termina aquí, ¿vale? Continúa un pelín más. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y aquí podemos resaltar, bueno, muchas cosas, pero 3 niveles en los que Moisés se movió, ¿no? En su relación con Dios, ¿no? No era como Abraham, ¿no? Aquí había una diferencia, un proceso que Moisés tuvo que vivir también, ¿no? El conocer a Dios cara a cara, ¿no? Pero vemos que en un principio había como un nivel de gracia en el que estaba Moisés o en el que podemos estar nosotros también, ¿no? Un nivel en el que sabemos que somos salvos, que Dios nos acompaña, creemos en Dios, venimos los domingos a la iglesia o igual escuchamos alguna prédica, alguna canción y ya hasta ahí con eso nos conformamos, ¿no? Pero luego viene otro nivel también y es cuando ya Moisés insistía un poco más, ¿no? Y hablaban de la gracia, ¿no? De que si Dios no iba, él no iba a ir, ¿no? Entonces ya es un nivel un poco más allá, ¿no? Hablaba del favor, ¿no? El favor de Dios es cuando nos va todo muy bien, cuando todo prospera, cuando emprendemos y surgen las cosas, ¿no? Se da el negocio, cuando, en fin, o sea, hay éxito porque Dios está con nosotros, ¿no? Y hasta ahí se pudo haber conformado Moisés, hasta ese punto en que Dios le acompañaría y todo iría bien, ¿no? A pesar de que el pueblo era un poco rebelde, ¿no? Y también nosotros nos podemos identificar con esa parte, ¿no? De que podemos tener el favor de Dios, Dios nos puede acompañar, Dios nos puede prosperar, pero también muchas veces puede pasar que
además de acomodarnos en ello o saber de que Dios nos ha prosperado, llega un punto en el que también por administrar todo ello que Dios nos ha dado, podemos desenfocarnos, ¿no? Podemos perder ese rumbo. A Moisés no le pasó esto, ¿no? Moisés siguió un poco más allá y ya él llegó a un nivel de gloria, ¿no? Él quería ver la gloria de Dios. Entonces ahí leíamos que Moisés, aunque Dios le explicó de que si veía su gloria podía morir, no le importó. O sea, ya llegó un punto tal de que Dios le llamó por su nombre, pero para él no era suficiente, quería verle cara a cara, ¿no? Él ya tenía esa confianza tal vez o quería tener como esa cercanía con Dios, ¿no? Entonces, hasta el punto de perder su vida. Así que ese era otro ejemplo, ¿no? El de Abraham, el de Moisés. Y luego viene la otra parte, ¿no? La otra parte que igual no es tan agradable, ¿no? Pero que también hemos podido vivir en otro momento. Y este es otro personaje en la Biblia, Elías. En Primera de Reyes 19, no lo vamos a leer, pero ahí cuenta un poco la historia de Elías, ¿no? De que él estaba huyendo y era un poco, pues eso, como les conté al principio, la serie que estaba viendo, un poco drama por todo lado, pues más o menos de eso va la historia de Elías, ¿no? Y dice que él se encontraba en el desierto, estaba solo, estaba huyendo de la reina que le perseguía, de Jezabel, y rogándole a Dios porque lo iban a matar, ¿no? Entonces, la historia cuenta pues eso, que él había hecho muchos milagros, que Dios le había usado mucho, ¿no? Había demostrado mucho su poder a través de Elías, pero ya llegó un punto en el que Elías se sentía solo. Y dice la palabra, leo, ¿vale? Dice Elías, me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Entonces aquí Elías expresa claramente su soledad, ¿no? No tenía a nadie al lado. Y ya pues Dios sabía, ¿no? Ese sentimiento de soledad, ¿no? Y ya tenía un plan. Entonces le dijo Dios, unge a Eliseo para que te reemplace como profeta mío. Entonces vemos cómo Elías estaba ya cansado, se sentía solo y ya Dios tenía un plan B, por decirlo así, ¿no? Ya le tenía un reemplazo. Y a veces, o yo por lo menos me he sentido también así, ¿no? De en algún momento de soledad, ¿no? En que igual no nos apoyamos en otras personas o en líderes o no buscamos consejos, sino que nos aislamos y nos quedamos en nosotros mismos, en nuestra soledad, y obviamente pues Dios tiene que intervenir, ¿no? Y también estas cosas se ven mucho en las personas que lideran, ¿no? O sea, al final una persona que es líder pues tiene que cargar con mucha responsabilidad, con cosas que al final pues no puede compartir, obviamente por respeto a las personas que cuentan sus intimidades, ¿no? Pero es un lugar donde también se puede llegar a ese punto, ¿no? Elías al final fue lo que hizo, ¿no? Llegar a ese punto. Y bien porque sea una situación que Dios permita o porque lo busquemos, hay muchos peligros, ¿no? El aislamiento, luego eso deriva en inseguridad, en miedos, en el tal vez ese miedo a mostrarse débil o a perder autoridad, ¿no? Entonces, también es como esa responsabilidad que tenemos cada uno de orar por los pastores, orar por los líderes, porque al final es algo de lo que ninguno estamos exentos, ¿no? Y al final, pues eso, son cosas que vemos que también pueden ocasionar pues que la persona pierda, ¿no?
esa visión que Dios le dio, ¿no? Que, como dije antes, ¿no? Que se desenfoquen del propósito, o nos desenfoquemos, porque yo también me puedo incluir, de ese propósito que Dios tiene, ¿no? Y todo por no buscar a una persona en la que apoyarnos. Hablando de la soledad, que ayer también preparamos con Dani algo de material, veíamos que la soledad no es buena compañía a largo plazo, ¿no? Hay momentos en que Dios te dice, vete un poquito al desierto, que voy a tratar contigo, pero no es un estado en el que tengamos que estar muchísimo tiempo, ¿no? Pero cuando decidimos estar por mucho tiempo, cuando es algo que no es sano, que provocamos nosotros, bien por nuestras heridas o demás, luego vienen consecuencias, ¿no? Habla de que la soledad se puede luego desarrollar en enfermedades físicas y mentales, en depresiones, fatigas físicas y espirituales, pensamientos distorsionados, egoísmo, indiferencia, violencia, adicciones y hasta la muerte, ¿no? Esto ya es llegar un poco al extremo, pero también son los peligros que hay, ¿no? Y aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Y ser conscientes de que tenemos que empezar a trabajar en esas relaciones que ya tenemos o en las relaciones que tendremos, que Dios ponga las personas que Él quiera, ¿no? Al final Dios une propósitos y en las amistades no es la excepción, ¿no? Y, y que trabajemos en ello, ¿no? La palabra de Dios también habla un poco de esto. Filipenses 2. Filipenses 2, el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, ¿no? Yo creo que esto no hace falta explicación, ¿no? Es como la herramienta perfecta, ¿no? O la motivación perfecta para poder luchar en contra de la soledad, ¿no? Vale, pues esto es un poco lo que ponía la palabra de Dios, ¿no? Algunos ejemplos. Luego, la segunda cosa, el segundo punto que quería comentar era sobre el experimentarlo en carne propia, ¿no? Una cosa es ver lo que dice la palabra y otra cosa ya es vivirlo, ¿no? Y sí que es verdad que muchos en algún momento, pues igual ni siquiera nos hemos esforzado por ello, ¿no? Por cultivar una amistad o hemos escuchado alguna mala experiencia de alguna persona y hemos puesto límites, ¿no? Y yo creo que la amistad, porque me gustan las plantas también, la amistad es como una planta, ¿no? Que hay que cuidar. Y cuando hablábamos de Abraham, Abraham sabía, ¿no?, cómo cuidar esa amistad. Abraham, por ejemplo, no iba un poco a su bola y hacía y luego ya le preguntaba a Dios, sino siempre a donde iba primero preguntaba, primero obedecía, primero seguía la guía de Dios, ¿no? Primero respetaba lo que Dios decía, ¿no? Entonces esa fue una manera en que Abraham también cultivó, cuidó esa relación con Dios, esa relación de amistad, ¿no? En decisiones grandes o pequeñas, ¿no? Y cuando hablo de que la amistad es como una planta, pues les voy a contar una historia corta. Y hace un año por ahí, un poco más, yo trabajaba en un bar y en el bar pues habían dos plantas. Una de ellas me gustaba mucho y el que venía a cuidarlas era el suegro de mi jefe. Y ya un día me atreví y le dije que quería yo también una planta de esas, ¿no? Que yo tenía plantas que me gustaban, que quería una. Y me arrancó una ramita y me la dio. Me dijo cómo cuidarla y tal. Al mismo tiempo,
con Dani, el que ahora es mi esposo, empezamos a cultivar más nuestra amistad. No había ningún sentimiento de por medio de querer ser algo más, sino simplemente éramos dos personas que queríamos compartir tiempo y ya está. Entonces, volviendo a la planta yo, tal cual me dijo el abuelo, yo lo hice. Le ponía agua, la cuidaba, la mantenía y tal. Y con Dani pues también, ¿no? Que quedábamos, pasábamos tiempo, compartíamos más y tal. Pasó de que nos casamos hace poco y esta plántica ya es como un arbústico, esta plántica que me regaló el abuelo. Y sentimos también de hacer algo simbólico en la boda, de plantar la plantita, ¿no? O sea, replantarla y tal, y hacer algo simbólico, ¿no? De que así sería nuestra relación. Y para mí, a ver, sí que tenía bastante significado, porque era esa plantita que yo había tenido desde pequeñita y había crecido así, ¿no? Y ahora lo asemejo pues con esa amistad también con Dani, o sea, de que fue algo que fuimos cultivando poco a poco, fue creciendo, 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 y luego ya llegó un punto que Dios permitió que tuviéramos sentimientos el uno por el otro y ya, pues, historia, nos casamos. El caso. A día de hoy, si me preguntan qué consejo daría a un soltero o a una soltera, pues le diría eso, que cuide, que mantenga, que pode, que riegue sus amistades y sobre todo si Dios ya ha puesto a alguien al lado, un amigo especial o un novio, una novia, pues que trabajen en ello, porque para mí ha sido como la mejor experiencia que he podido tener, ¿no? He tenido muy buenas amistades, pero el ser o el considerarme la mejor amiga de mi esposo o que él sea mi mejor amigo, pues creo que es una sensación que lo estoy compartiendo aquí y es lo mejor que hay, ¿no? Así que les animo a ello, ¿no? Y luego como para, no sé, confirmar todo esto que digo, ¿no? Que no es locura. La palabra de Dios habla de ello, ¿no? También estuve mirando y me surgió me salió en internet un artículo del New York Times donde hablaba de un estudio que hizo. Suelen hacer anualmente un informe mundial sobre la felicidad. Y el que hizo este informe, creo que fue en el año 2009, llegó a la conclusión de que las personas casadas, las parejas casadas, expresaban mayor satisfacción, ¿no? Las parejas casadas que se consideraban mejor amigo o mejor amiga de su pareja, ¿no? Cosa que los que no se consideraban mejores amigos, pues como que se reducía esa satisfacción, ¿no? Y ante situaciones complicadas, ¿no? Preocupaciones, que si la vejez, el estrés, el perder un trabajo y demás, estas personas podían sobrellevar mejor esas situaciones porque su pareja era su mejor amigo o su mejor amiga, ¿no? Así que bueno, pues si las encuestas lo dicen, también es por algo, ¿no? Y luego por último, y más importante yo creo, lo importante es para que esa palabra amistad tenga valor hoy en día, es darla sin esperar nada a cambio. Todo lo que hablaba antes, ¿no? Al final es algo complicado, ¿no? Hoy en día las cosas son tan superficiales y siempre igual estamos pensando en recibir algo a cambio, ¿no? Doy para que esa persona me dé, ¿no? Pero
yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Y no es el ejemplo que Jesús nos dio. En el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo 12. Dice, hasta el 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y yo creo que más claro que esto no puede haber, ¿no? O sea, la mayor muestra de amor y de amistad la dio Jesús, ¿no? O sea, aparte que nos dice muy claro, ¿no? La diferencia entre un siervo y un amigo, ¿no? Un siervo nunca llega a ser tan cercano, un amigo sí. Jesús aparte se humilló, ¿no? Y sabía lo que le venía, ¿no? Pero tomó nuestro lugar dando, o sea, dio su vida por nosotros, ¿no? Él toma nuestro lugar dando su vida por la nuestra. Dice un proverbio, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Jesús? Pues dio su vida por ti y por mí, ¿no? Que nos considera sus amigos. Así que me gustaría terminar con esto, ¿no? Y es algo que sentí de parte de Dios que también, que me lo estaba hablando a mí primero, ¿no? Pero que es importante a día de hoy el que le reconozcamos a Él como amigo. Cuando Él estaba a punto de morir, Él no dejó solo a sus amigos, no los dejó sin más y fue a cumplir su propósito, sino les dio una promesa y les dijo que el Espíritu Santo iba a venir, que iba a venir un ayudador, un ayudante, que no iban a estar solos, ¿no? Entonces, creo que al final esas palabras de Jesús tenemos que hacerlas vida en nosotros, creerlas de verdad, porque así como no dejó solo a sus discípulos, no nos va a dejar solos a nosotros, ¿no? Así que